En el mundo de Pokémon existen criaturas importantes dentro de la historia y el lore de la saga. El Pokémon del que hablaremos hoy resulta ser quizás el más importante de todos, ya que provocó un misterio en la saga, que sin ese misterio, Pokémon se hubiera quedado en un solo juego. Así que, ¿qué tal, vírgenes? El día de hoy, la importancia de Mew. Veremos quién es este Pokémon y por qué salvó a esta compañía. Mew es uno de los Pokémon más característicos de la saga, y su existencia es clave para la historia de los juegos y el éxito de la saga misma. Podríamos considerarlo el Pokémon más importante o especial, y no estaríamos exagerando. Su historia involucra a otros Pokémon y una gran cantidad de leyendas urbanas que acabaron dando forma a la historia de la saga y a la misma comunidad, ya que estoy seguro que tú como fan guardas muchos recuerdos o historias asociadas a este Pokémon y todos los misterios que giran a su alrededor. Así que, para empezar, tenemos que definir quién es Mew. La historia de Mew resulta ser bastante interesante. Este Pokémon se trata del primero en haber sido creado por el dios Arceus, por lo que tiene en su ADN información genética de todos los Pokémon existentes. Mew fue muy posiblemente descubierto por el señor Fuji, ya que él es uno de los científicos involucrados en la creación de Mewtwo, un Pokémon legendario creado artificialmente con el ADN de Mew, lo cual resulta un poco curioso, ya que Mewtwo fue creado antes que Mew y se supone que es como que su antepasado, entonces es un dato curioso. Es imposible no hablar de Mew sin Mewtwo, ya que se trata del clon de Mew y han aparecido juntos en un montón de juegos y productos, incluida la primera película de Mewtwo Contraataca. Lo cierto es que la historia de Mew en los juegos nunca se ha contado directamente, solo mediante detalles, como los diálogos de NPCs o los diarios que podemos encontrar en la mansión Pokémon en los juegos que se ambientan en la primera generación. Resulta curioso, ya que Mew probablemente es el Pokémon con más trasfondo de toda la primera generación, y ahorita vamos a ver el porqué. La historia de su importancia. Originalmente no se planeó que hubiera forma de obtenerlo, ya que se sabe que muy a duras penas entraba dentro de la memoria del juego, y se introdujo solo para llenar ese espacio sobrante, motivo por el cual puede aprender cualquier movimiento por MT y su obtención está asociada a glitches o fallos del juego. Fueron estos errores los que desataron una gran cantidad de mitos urbanos en los juegos de Pokémon durante los primeros meses de la venta de Pokémon rojo y verde en Japón. Mew aparecía aleatoriamente en las partidas de algunos jugadores por mera casualidad, debido a la ejecución de los errores que permiten obtenerlo. Estos simples rumores hicieron que muchas personas se interesaran en los juegos de Pokémon, debido a que la saga no fue un éxito en su salida, ya que pasó bastante desapercibido por no despertar mucho interés, un dato que pocos conocen. Sin embargo, los mitos que circulaban alrededor de Mew llevaron a Game Freak a revelar a este Pokémon oficialmente, anunciando un evento en la cual Mew sería repartido e insertado en las partidas de las personas que llevaran sus cartuchos y Game Boys, como muchos eventos que se harían años después que involucran otros Pokémon singulares. Aquí lo importante a destacar es que si no hubiera existido este misterio de Mew, posiblemente la saga jamás hubiera despegado y no hubiera pasado de la primera generación, ya que todo esto ocurrió en 1996, antes de que se estrenara el anime protagonizado por Ash, que convirtió a Pikachu en la mascota de la saga, por lo que podemos considerar a Mew el salvador de Pokémon. Aun cuando el juego salió de Japón, Mew seguía siendo un misterio, y muchos jugadores en su momento pensaron que además de Mew, habían escondido en los cartuchos más Pokémon poderosos, que aparecían tras cumplir una gran cantidad de requisitos imposibles, como pasarse la liga 100 veces y cosas por el estilo, lo cual hacía que los jugadores estuvieran al tanto del juego, por lo que también podemos responsabilizar a Mew por la Pokefiebre que ocurrió durante esos años, y no hacía más que aumentar la popularidad de Pokémon e hizo que Pokémon se convirtiera en la franquicia de entretenimiento más rentable. Así que bueno, gracias a que fue un simple error, desató todo un misterio que hizo que Pokémon estuviera en donde está. En cuanto a otros medios, Mew ha contado con mucha participación en el anime y las películas, protagonizando dos de las más recordadas junto a Mewtwo y Lucario, además de contar con gran variedad de merchandising oficial como es costumbre. Algunos de estos productos han contado con historias particulares, por ejemplo como la carta de Ascent Mew, que fue repartida en el estreno de la primera película y que se destaca por su particular diseño, el cual es único en las cartas de Pokémon, a pesar de que hoy en día esta carta haya perdido su valor coleccionable debido a las múltiples veces en las que se ha reimpreso. Además, también creo que podemos mencionar la infame
llame Pokéball Plus, que salió para promocionar el lanzamiento de Pokémon Let's Go Eevee y Pikachu, objeto que además de poder usarse como control a la hora de lanzar Pokéballs, contenía en su interior un Mew que puede ser obtenido dentro de los juegos. Mew ha salido en otros juegos fuera de la línea principal de Pokémon, como Super Smash Bros., donde tiene una peculiaridad que es muy raro de que te salga de una Pokéball, o también ha salido en muchos juegos spin-off de Pokémon como en Pokémon Unite, donde de hecho es un Pokémon jugable, y es de los más recientes que han metido. Así que como podemos ver, Mew sigue siendo un Pokémon relevante hasta la actualidad, aunque obviamente fue más relevante en esa época. Pero podemos ver que aún sigue teniendo una cierta importancia en la saga, y es un Pokémon que probablemente muchos empatizaron con él cuando lo vieron en el anime. Así que seguir usando a Mew para este tipo de cosas aún sigue siendo rentable. Conclusión: quizás Mew no ha recibido el tratamiento que otros legendarios o singulares. Como un ejemplo podría ser su clon Mewtwo, el cual cuenta con más historias y apariciones. Pero en mi opinión, esto no hace que Mew sea un Pokémon que pase por desapercibido. Lo único que es cierto es que Mew le dio cierta vida a Pokémon en ese momento. Lo curioso es que este Pokémon ni siquiera fue planeado, y miren todo lo que es Pokémon ahora. Les digo, muy probablemente Pokémon ni siquiera hubiera sacado más juegos si no hubiera tenido ese boom. Así que puede que muchos no se hayan enterado de lo importante que era Mew. En cierta forma hay que agradecerle a esta criatura de que Pokémon probablemente siga aquí y es tomado como uno de los Pokémon más importantes de la saga.